Bueno, vamos ahora con un tema que salimos de las pavadas locales y vamos a los temas muy serios internacionales, ¿no? Y esto tiene que ver con un enfoque tal vez distinto de cómo se están dando las cuestiones, ¿no? Eh, hay algo claro, que lo venimos repitiendo programa tras programa, es que evidentemente hay un orden global, liberal, que se fracturó y que enfrenta ahora un desafío de un modelo que podíamos decir a grandes rasgos soberanista, nacionalista, que tiene múltiples ofertas muy diferentes entre sí y que de alguna manera, bueno, en la Argentina tienen que ver con esos mismos candidatos que mencionábamos, porque son los que más o menos se oponen al sistema que había, los otros son el sistema que ya estaba. Después entre sí también son diferentes, tienen distintos planteos, tienen distintas posiciones, algunos gustan más, otros gustan menos, pero bueno, hay una realidad, el sistema se quebró y emerge otra cosa, por más que los medios lo intenten ignorar, eso es cuestión de tiempo para que vuelva a la superficie, para que aparezca en la superficie, ¿no? Y esto es una lucha, por un lado, en parte de modelos económicos, en lo profundo hay una lucha de modelos económicos, también hay una lucha cultural, hay una lucha política y básicamente una lucha geoestratégica, que eso a veces se termina confundiendo, ¿no? Y la lucha geoestratégica se juega de otra manera, ¿no? Se empieza a jugar ahora o con conflictos directos militares o como una guerra híbrida. Y estamos empezando a ver la irrupción fuerte de modelos híbridos de guerra que se aprovechan también de conflictos regionales preexistentes, ¿no? Hay una manipulación mediática y tensiones institucionales que bloquean las transformaciones de fondo y esto es lo que produce esta reacción. Entonces, por un lado, tenemos el globalismo versus el trumpismo muy a grosso modo, pero dentro del trumpismo son estos emergentes no globalistas liberales. Yo los diría ahí porque van gente que tiene aparentemente poco que ver. Trump, Meloni, no sé, Bukele, el propio Putin, Xi Jinping, cada uno es opositor a ese modelo globalista hegemonizado por las finanzas occidentales, pero a su vez cada uno tiene un modelo también distinto, o hay muchos modelos distintos. Se agrupan por oposición, no porque sean exactamente lo mismo. Si nos enfocamos en lo que pasa en Estados Unidos o en Occidente, que es el área que nos ha tocado en suerte, porque es el área donde vivimos, encontramos un trumpismo que busca la reindustrialización con su proyecto ese de American First, la reducción de los compromisos institucionales multilaterales, esto ya lo hemos hablado otras veces, el desmantelamiento de las instituciones globales cooptadas por el liberalismo, capturadas, tal vez podríamos decir, como la ONU, la OTAN, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio, la UNICEF y demás, y busca también negociaciones bilaterales con ventajas asimétricas dadas su poderío, ¿no? Por otro lado, está enfrente de este sector, que es la pelea de Occidente, por eso focalicemos en este punto ahora, porque si no van a encontrar más contradicciones y van a encontrar más actores. Ahora solo nos enfocamos en esto. El globalismo liberal, que es ya algo residual, que existe en Estados Unidos, pero ha perdido el poder, que controla buena parte de la Unión Europea, controla Canadá y controla el Reino Unido. ¿Qué busca el globalismo liberal? Bueno, busca un orden social basado en normas universales, en un comercio interdependiente, en organismos supranacionales, exactamente lo opuesto a lo que decíamos el modelo anterior, y se apoya en herramientas blandas, como las ONG, los medios de comunicación masiva, la diplomacia cultural, pero no desdeña también de las sanciones, de las herramientas duras cuando llega el momento, como es el caso de sanciones, tribunales internacionales
y algunas otras cosas que vamos a ir viendo más en detalle. Como es, por ejemplo, la guerra híbrida. La guerra híbrida que en este momento el globalismo ha desatado contra el modelo de Trump. Trump conduce a los Estados Unidos, pero enfrenta a la oposición de parte de los Estados Unidos en conjunción con Europa, Canadá, Reino Unido, algunos sectores de Japón y demás, ¿no? Pero básicamente la decisión ideológica es ahí, porque Japón o Corea están en ese bando, pero en realidad es porque son subalternos y pues tienen cooptada parte de su clase política. ¿Lo hacen cómo? Hoy lo están enfrentando a Trump con conflictos proxies. ¿Qué es un conflicto proxy? Es una guerra, una mini guerra, un enfrentamiento, un conflicto, pero en un lugar determinado, sin la intervención absolutamente directa. O sea, yo apoyo, pero apoyo a un tercero que va a luchar, al cual le voy a dar armas, le voy a dar entrenamiento, le voy a dar dinero, pero ese tercero va a luchar por mi causa, pero no me voy a meter yo personalmente directamente en eso. Entre esos conflictos proxies estamos viendo el sostenimiento de los que ya estaban habiendo y la reactivación de nuevos conflictos. Ucrania, Medio Oriente, que se extiende al Mar Rojo, y ahora vemos, por ejemplo, el de India y Pakistán. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Obligar a Estados Unidos, de Trump, a mantener despliegues militares constantes y sostener compromisos militares que tiene previos y que necesita satisfacer de alguna manera, ¿no? También utiliza en esta guerra los tribunales internacionales, cortes federales, jueces de primera y segunda instancia, campañas de lawfare en las guerras judiciales, con el objetivo de frenar decisiones estratégicas de corte nacionalista que rompan con el modelo globalista. También utilizan campañas mediáticas y psicológicas como narrativas de aislacionismo destructivo. O sea, cuando nosotros decimos hay que salir de este modelo global, liberal, financiero, ¿qué nos dicen? Nos vamos a aislar del mundo. Bueno, eso es presentado como un aislacionamiento destructivo. Miedo al fascismo. Lo otro es el que desentona de esto, es un fascista. Es un nazi, es un fascista, es la ultraderecha. Porque es una forma de descolocarlo. Yo no discuto lo que dice, yo no discuto sus propuestas, yo no discuto sus ideas, simplemente lo cancelo. Para eso sirve la cultura de la cancelación que normalizó el globalismo. Simplemente no existís. Yo no hablo con gente de tu calaña. Por ende, no discuto tu proyecto político y solo queda en pie el mío. Y bueno, Biondini lo sufrió ayer en carne propia esto. Narrativas de aislamiento, decíamos, miedo al fascismo, caos económico. Si vamos por ese lado, se destruye todo. No hay una forma de diagramar un modelo económico en el mundo que no sea a través del libre comercio global. Fíjense que cualquier idea que salga del libre comercio global enseguida se la descalifica, ni siquiera se la discute, no se analiza otra posición. Es la única posibilidad en los medios de comunicación, ese soft power que mencionábamos antes, la única posibilidad de discutir algo o en la política es a través del comercio global. Nadie puede salir y decir, no, nosotros vamos a hacer un modelo donde vamos a proteger nuestro mercado interno, vamos a básicamente es lo que está haciendo Trump. Pero claro, Trump es el presidente de Estados Unidos. Eso hecho en otro país que no es Estados Unidos trae complicaciones. Moreno lo dice habitualmente, lo que hizo Trump es lo que hicimos nosotros. De alguna manera, con un poco de ejercicio de imaginación, tiene muchos puntos en común en la parte económica, ¿no?, que estamos hablando. Es la idea de protejo sectores de mi economía, me abro en los que me convienen, los que no me convienen no, y limito la acción privada, incido desde el Estado sobre las decisiones estratégicas de las empresas. Entonces no es una corporación, hace lo que le vienen ganas, produce como quiere, arma su cadena de producción como se le da la gana, sino la decisión final es del Estado. El Estado es el que te indica, bueno, estas son las reglas de juego, querés hacerlo, hacelo, pero lo haces dentro de este marco. Entonces vos no podés
importar todo, por ejemplo, tenés que producir una parte de tu producción acá. Todo eso está absolutamente descalificado. Cualquiera que se lo diga por la calle, inclusive mucha gente que tiene un pensamiento más cercano al nuestro y que odia a Milei, que odia al macrismo, qué sé yo, cuando llega a este punto, los que son serios dicen, no, eso está bien. Fíjense los equipos económicos, por ejemplo, en la Argentina del kirchnerismo. Todo lo que propusieron son globalismo comercial. Viejos conflictos también se utilizan como freno a esa expansión de Trump, o del trumpismo, o del nacionalismo. Ucrania, por ejemplo, donde obligan a Estados Unidos a sostener compromisos ya previamente adquiridos por gobiernos anteriores, que implica recursos y el mantenimiento de la OTAN como un modelo activo de represión. Otro conflicto, Irán, Yemen, Mar Rojo, donde se obliga a que exista una presencia naval estadounidense, se limita sus posibilidades de repliegue, porque hay presiones sobre, por ejemplo, Trump internas, donde sería mostrado como un cobarde, como un traidor a los Estados Unidos, si se va y deja de apoyar determinados gobiernos, determinados países, o tener presencia en determinadas regiones. Otras zonas donde se están reactivando conflictos o se intentan reactivarlo, en los Balcanes, bueno, vemos el tema de Serbia presente casi siempre, Nagorno-Karabaj, Armenia, Azerbaiyán, el África Occidental, las zonas de fricción reactivadas donde la Unión Europea y Estados Unidos pueden mantener un pie geopolítico funcionando como desestabilizadores o estabilizadores, según como sea el caso, o sea, donde ellos pueden todavía tener presencia, generan el conflicto para evitar que un plan de salida y de destrucción del modelo anterior se pueda concretar. Y podemos hablar también de Israel y Palestina. Se mantiene en tensión permanente esta situación, provocando la polarización interna en los Estados Unidos, dividiéndolo en bloques internacionales, y de esa manera se impide que Estados Unidos pueda alinearse detrás de las políticas de Trump. Se sostiene la política anterior de Estados Unidos de tener presencia en el conflicto de Medio Oriente. Es discutible, pero yo les recomiendo, antes de opinar a la ligera, que vayan viendo las negociaciones que está habiendo entre los delegados de Trump y los iraníes, donde pese a la enemistad más que manifiesta que hay entre los dos sistemas, se está negociando y esto está dejando muy intranquilo a Israel, sobre todo al gobierno de Netanyahu, que quiere una guerra en Medio Oriente, quiere una guerra directa contra Irán, quiere destruir a sus vecinos. Claramente la idea de que haya conversaciones entre Estados Unidos e Irán y que inclusive altos funcionarios estadounidenses hablen sobre la posibilidad de que Irán tenga desarrollos propios de energía nuclear, aunque no de uso militar, pero sí de uso civil y pacífico, que es básicamente lo que viene reclamando Irán desde hace años, es algo que realmente les pone los pelos de punta. No quieren saber nada. Y ahora, dentro de esta serie de conflictos, aparece uno nuevo, que es uno viejo en realidad, uno donde el Reino Unido debería dar muchas explicaciones, como el Reino Unido debería dar muchas explicaciones por muchos conflictos que hay en el mundo, porque la mente detrás de esos conflictos han sido ellos. Y este es el caso de la India con Pakistán. Un conflicto que a veces nosotros lo tenemos olvidado, como son dos países que no los tenemos tan presentes, son muy lejanos para nosotros, culturalmente, geográficamente. Tampoco tenemos grandes relaciones económicas con ninguno de los dos, tenemos algo más con India, pero no demasiado. Aunque sabemos todos que India amenaza con ser una megapotencia mundial ya en corto plazo, sin embargo, a pesar de eso, nosotros vemos que nos olvidamos de la importancia de este conflicto. Y solo tal vez mencionar que Pakistán tiene entre 130 y 150 ojivas nucleares y la India alrededor de 200 y que están dispuestas a usarlas, que el ministro, por ejemplo, de Desarrollo Ferroviario, creo que era
el nombre de su ministerio, haya dicho hace unas horas: Pakistán tiene misiles nucleares y son destinados a ser usados en la India, no están de adorno, no son souvenirs que colecciona Pakistán, sino son misiles con cabezas nucleares que van a ser usados contra India, están hechos para ser usados contra India. Y que India empiece a hablar de movilización de su ejército, también apoyada en que en las 3 guerras anteriores ha tenido victorias contra Pakistán, pone al mundo al borde de una guerra nuclear, donde cuando esto pasaba entre Rusia y los Estados Unidos en Ucrania, y había una tensión máxima, porque decíamos, es una tercera guerra mundial. Cuando esto pasaba entre Israel con sus armas nucleares, se amenazaba con usarlas contra otros países, aunque Israel nunca lo hace abiertamente, ¿no? El peligro se hablaba, ¿no? Tal vez con menor reacción, pero bueno, se seguía hablando. En el caso de la India y Pakistán es como que a nadie toma demasiada situación de lo que está pasando, pero la realidad es que sí, es una situación extremadamente compleja y que puede escalar a una guerra nuclear en 48, 72 horas. No lo estoy diciendo a partir de ahora, sino a partir de que se descontrole la situación. O sea, es algo demasiado rápido y que claramente puede ser usado. Hay múltiples trabajos e informes sobre hipótesis de cómo se desarrollaría una guerra indo-pakistaní, así que sería algo que deberíamos tener en cuenta, sobre todo cuando esto también además se está produciendo en una de las zonas más pobladas del planeta, con un país que tiene alrededor de 250 millones, no recuerdo justo cuándo tiene Pakistán, y cerca de 1.400 millones la India, con un vecino con otros 1.400 millones como en China. Bueno, imagínense la gravedad de una guerra nuclear en esa situación. Ante esta cuestión, tenemos que tener en cuenta que lo que está haciendo el globalismo, que oscila entre intentar desatar una guerra entre los estados, pero como táctica propia, si bien amenaza con guerras como los europeos que se van a armar y van a gastar 800 mil millones de dólares y van a desembarcar en Ucrania y van a dar elecciones a Rusia, seriamente no hacen eso y cambian el modelo. Buscan mantener en realidad una guerra de otra forma que sí puedan sostener. Básicamente, ¿por qué lo hacen? Lo hacen para mantener el status quo global, porque no quieren perder el poder que están perdiendo ante la aparición de Trump, que dividió el frente occidental, que ya estaba muy apremiado por la aparición de actores como Rusia, como China y otros de los BRICS. Entonces, sostener múltiples conflictos y puntos de presión simultáneamente favorece a los núcleos del viejo globalismo, porque obliga a Estados Unidos a seguir jugando dentro del rol globalista. No le permite a Trump arrastrar a Estados Unidos de la posición actual a la posición que él intenta imponer con su modelo. Quiere un modelo para Estados Unidos, pero el mantener encendidos los conflictos retarda ese proceso y obliga a que Estados Unidos se mantenga en esa posición que tiene, lo debilita internamente, tanto en lo económico como en lo político y como en lo militar, y de paso sirve también para deslegitimar el repliegue soberanista. Esto sucede internamente en Estados Unidos, a nosotros a veces nos parece raro, pero estas son discusiones que hay en Estados Unidos, deslegitiman eso como un repliegue irresponsable o peligroso. Cuando acá aplaudiríamos que Estados Unidos desarme las 800 bases militares que tiene y se lleve sus tropas a las fronteras propias, como hace cualquier otro país del mundo, esto en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, porque ya vemos la reacción, por ejemplo, de los europeos, de alarma si Estados Unidos, por Dios, se va de la guerra de Ucrania, eso se lo transforma en algo irresponsable y peligroso para la paz del mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Y qué? Nada más que salir de la guerra. O sea, se aplaude si Estados Unidos entra en la guerra, pero se rechaza que si Estados Unidos sale, porque hay un problema que es un sistema.
Nosotros, quienes estábamos fuera de ese sistema, nunca aplaudimos que Estados Unidos entre en la guerra y aplaudiríamos que se vayan. Bueno, el problema es que los que son parte de ese sistema lo quieren a Estados Unidos adentro de la guerra porque es parte del esquema que ellos tienen. Por eso los políticos locales no terminan de entender qué es lo que pasa en el mundo o son simplemente cómplices del modelo pre-trumpista, o sea, de los Estados Unidos anteriores a la llegada de Trump, donde los Estados Unidos con ese modelo han invadido, han puesto bases militares, han hecho golpes de Estado, han hecho todos los desaguisados y desastres que hemos visto en el mundo, ¿no? ¿Podrá resistir Trump básicamente a esto? Bueno, es bastante complicado que lo pueda hacer, pero para hacerlo necesitaría primero tener el control interno del poder en Estados Unidos. No solo tener la Casa Blanca, sino también el Congreso, cosa que hoy tiene. Y por eso es una cuestión desesperada de ir sosteniendo la ofensiva del trumpismo, conteniéndola, ya sea con fallos judiciales, resoluciones de tribunales, presión de aliados, organismos internacionales, todo para contenerlo y esperar que las elecciones de medio término colapse el segundo eje que necesita Trump, que es el Congreso. De esa manera, si Trump no logra rápidamente desmantelar los compromisos y frenar el aparato burocrático globalista, se va a enfrentar con una hipotética pérdida de poder si no gana esas elecciones intermedias, que es la gran apuesta del globalismo, enturbiar todo lo que se pueda, impedirle a Trump que salga del exterior, que se reconcentre y haga crecer su economía. Necesita torpedear este modelo para mostrarlo después como un fracaso, para hacerle perder las elecciones y una vez perdidas las elecciones, desde ahí frenar todo el proceso ya con mayor profundidad. Trump debería también tener una nueva doctrina alternativa, no solo basada en el repliegue, sino en realidad en un nuevo equilibrio de poder con alianzas fuertes con otros países que se podían calificar como antiglobalistas. Por ejemplo, la India, Hungría, Brasil e inclusive podríamos decir China, Rusia y demás. Pero son múltiples los desafíos internos que se enfrentan. Esto además se complementa con una narrativa sólida y una movilización interna de Estados Unidos, de la gente de Estados Unidos, que le permita enfrentar toda la oposición mediática con sabotajes institucionales. El globalismo, básicamente, utiliza entonces herramientas que son de corte híbrido, conflictos regionales y guerras proxy para dificultar esa consolidación de un nuevo modelo soberanista que se refleja en Estados Unidos con Trump, pero que permite la emergencia de muchos otros modelos soberanistas en otras partes del mundo. Esta guerra, entonces, no es solo militar, diplomática, como ya vemos, también es una batalla por un paradigma que definirá un nuevo orden mundial post-occidental. El hecho es que esto se está dando, hace falta ver cómo se va a dar. Si se va a dar en forma pacífica, con unos Estados Unidos, que es lo que estamos viendo, intentando sumarse a un modelo multipolar, o con unos Estados Unidos que caen nuevamente en la hegemonía liberal e impiden el desarrollo de ese modelo multipolar y llevan al mundo a un apocalipsis. El conflicto, entonces, que acaba de resurgir con mucha fuerza entre la India y Pakistán en la región de Cachemira, es básicamente un legado del campo minado que ha dejado el Reino Unido en su retirada. A medida que el Reino Unido comenzó a perder peso en el mundo y ya no pudo sostener abiertamente sus colonias, dejó bombas de tiempo en todos lados.
Una fue precisamente en lo que tiene que ver con la India, ¿no? Esto es una forma de operar histórica que tiene el Reino Unido, y que no es el único que lo utiliza, pero tal vez es el que lo ha hecho con mayor eficiencia. Y de esta manera, el conflicto entre la India y Pakistán puede ser interpretado en realidad como una herramienta para mantener una posición de dependencia de estos países y una tensión constante, generando puntos de fricción que le permita al globalismo seguir controlando la situación. El legado colonial británico fue duradero, como podemos ver, ¿no? En 1947, finalmente, luego de las presiones independentistas, la India termina por recuperar su soberanía, sacarse de encima el tutelaje del Reino Unido, pero esto se dio con una participación del Reino Unido que dejó una serie de estados principescos, como Jammu o Cachemira, con una posición ambigua respecto a ver si se adherían a la India o Pakistán, porque partieron en dos esa India con Pakistán, indios eh, hindúes, musulmanes en Pakistán, pero no dividiendo geográficamente y dejando ambigüedades en la división entre ambos países de forma tal de sembrar semillas para futuros conflictos. Cachemira, por ejemplo, fue gobernada por, Cachemira, que es una región con mayoría musulmana, gobernada por un marajá hindú. Por lo tanto, era obvio que iba a ser un punto de disputa, porque la gobernaban los indios, pero la población era hindú. Esto, hoy, si quieren, podemos hacer un programa aparte sobre la historia de la India y Pakistán y cómo luego Pakistán también sufrió en 1971 un mismo proceso con lo que fue Bangladesh. Todo esto legado, como decíamos, de esa ingeniería social que armaron los británicos para conseguir que esa zona termine siendo algo inestable. Esto que existe un problema latente, que ya les digo, lleva casi un siglo de antigüedad, y cuyas raíces son más profundas todavía, volvió a hacer eclosión con un atentado en Pahalgam, en Cachemira, que dejó 26 muertos, donde la India en realidad acusa como autores a grupos insurgentes respaldados por Pakistán. Los grupos insurgentes, en principio, han tenido nexos históricos con la inteligencia pakistaní, quien ha facilitado el acceso a medios militares para estos grupos. La India en realidad tiene mayor poderío y ha buscado Pakistán igualar esto de una forma más asimétrica. Cuando se producen estos atentados, automáticamente la India vincula el hecho con grupos terroristas que están al servicio o están contactados con la inteligencia pakistaní, por lo tanto el responsable para la India es Pakistán. Pakistán obviamente rechaza esta interpretación, pide una investigación internacional, y la situación escaló rápidamente, se llegó a la suspensión del comercio bilateral entre ambas naciones, la revocación de visados, se cerró el paso a los vuelos de la India por Pakistán, y se dio un paso muy grave por parte de la India, que es el retiro, el desconocimiento de un tratado de aguas del Indo, que era un acuerdo de 1960 entre ambos países donde se regulaban cómo iba a ser los ríos que nacen en la India y que luego terminan yendo hacia Pakistán. Si la India se había comprometido a dejar el flujo libre de ese agua de 3 ríos que más o menos irrigan aproximadamente el 40% del territorio pakistaní.
la India ha comenzado a hacer obras de tipo hidroeléctrico, pequeñas dentro de los márgenes del acuerdo, pero que ya venían molestando a Pakistán. Bueno, a partir de este incidente, de este atentado, la India decide desconocer eso y Pakistán entonces advierte que en una economía aparte fuertemente agraria, que si la India corta esa irrigación, van a estar en una situación de guerra. En ese marco es donde, por eso decíamos, el ministro de Asuntos Ferroviarios o algo así, se pronuncia diciendo que, bueno, que esos misiles nucleares no estaban de adorno e iban a ser destinados a la India. Si la India efectivamente termina por cortar el paso de esas aguas y desvía el río. La realidad entonces es que esta escalada puede ser vista como una forma de mantener ambos países enfocados en sus disputas internas y por lo tanto limitando su capacidad de desarrollar políticas independientes que desafíen el mundo global que está emergiendo, el mundo multipolar, podríamos decir. La India es parte de los BRICS, Pakistán es un país que podríamos decir que está en la esfera del sur, de un país asiático con una posibilidad de desarrollo en marcha, que tiene una mayoría, una amplísima mayoría. Es un país en realidad islámico, es el único país islámico que posee armas nucleares, por lo tanto tiene un peso específico muy grande, un país que históricamente fue aliado de Estados Unidos, contrapeso de China en la región y obviamente de la India por su rivalidad, era la pata de Estados Unidos, pero con los años se fueron distanciando dado que Pakistán fue desarrollando un sistema de misiles y cabezas nucleares que tensionó las relaciones con los Estados Unidos y Pakistán fue virando esa política de alianza con los Estados Unidos, que en la época de la Guerra Fría Pakistán era una de las vanguardias en la lucha antisoviética, por un alineamiento ahora con China. Entonces, detrás de Pakistán ahora se encuentra China. La India ha moderado su política y la ha girado hacia la Unión Europea e inclusive hacia Estados Unidos. Nos enteramos hace poco que, por ejemplo, va a descartar los aviones embarcados Sukhoi 30, creo que son Sukhoi 29, me parece que es la versión naval que tienen para sus portaaviones, y los va a reemplazar por una versión de Rafale franceses. Los rusos siguen siendo los mayores proveedores de armas para la India, pero han mirado un poco de desconfianza a esto. Por eso es muy difícil saber si los países son buenos o malos. Uno tiene que hablar de intereses. El interés de la India es no ser dependiente de un solo proveedor de armas, como la Rusia, y quiere diversificar su parque militar, y para eso entonces intenta irse con una política que tenga más contactos con fuerzas occidentales. Entonces tenemos a Pakistán con ese sentido y a India con este otro. En definitiva, ambos tienen un cambio en los bloques de alianzas, ¿no? Buscan en definitiva establecer una mayor soberanía propia y por otro lado, en esta situación que es muy complicada, muy delicada, es que aparece este juego de globalismo que yo mencionaba. ¿Por qué? Porque en un mundo donde las tensiones militares y los modelos soberanistas están de manifiesto, mantener activo el modelo de Cachemira sirve para desviar primero la atención de la India y Pakistán, como decíamos, de los procesos para desarrollar su propia fortaleza soberana. Justifican la intervención de potencias extranjeras bajo el pretexto de mediar o mantener la paz,
permiten mantener esa región como inestable, lo que impide la formación de bloques regionales que puedan desafiar el status quo global. Es decir, generan el conflicto para que eso no se pueda unificar, para que en realidad eso pueda ser un actor más que pese. Cuando nosotros hablamos de Iberoamérica, si estamos todos divididos, si estaríamos juntos, lo que sería, bueno, a ellos les pasa de alguna manera lo mismo, pero con una situación infinitamente más grave. Nosotros no tenemos un cuadro de discusiones profundas, no tenemos un cuadro donde haya armas nucleares en el medio, no tenemos esta situación, por suerte, pero el principio de la división para impedir que emerja un actor global o un actor importante es muy, muy evidente, ¿no? Entonces es necesario, es una oportunidad en realidad para el globalismo poner inestable esta región y de esa manera desafiar el status quo global. El conflicto indo-pakistaní entonces no es solo una disputa bilateral, yo veo que muchos de los análisis se enfocan a la historia de la cuestión bilateral, que muy cortito les resumí, sino en realidad, y creo que es lo que deberíamos ver, sobre todo los que no vivimos en esa región, ver esto con mayor perspectiva, ¿no? Y ver que tiene que ver con la dinámica geopolítica más amplia, que tiene que ver con un enfrentamiento entre dos sectores, el globalismo, como decíamos, y esta emergencia soberana, y que además la India y Pakistán son países que intentan tener su posición soberana. Entonces, si el nacionalismo y el soberanismo se transforman en una guerra regional, incluso también tal vez con una andanada de disparos nucleares, armas de baja potencia, pero nucleares, podía ser una excelente herramienta para que el globalismo utilice esto para desacreditar los movimientos nacionalistas, diciéndole, bueno, ven hasta dónde nos lleva y lo peligroso que son, ¿no? Entonces, esto es parte del objetivo que se juega, ¿no? Entre los conflictos que han pasado desapercibidos, pero que son muy importantes, o las acciones, hubo otra hace un par de días atrás, el 26 de abril, que fue una explosión masiva en el puerto Shahid Rajai en Bandar Abbas, en Irán. Se habla entre 65 y 120 muertos y más de 1.200 heridos, que fue en esa explosión. Fue una explosión en un puerto, como decíamos. Las autoridades iraníes hablan de un incidente o básicamente un incendio que se produjo en un almacén de productos químicos y descartan la opción de sabotaje. ¿Por qué la descartan? Pues yo creo que Irán quiere mostrar control y mostrar invulnerabilidad ante sus enemigos, por lo tanto no va a reconocer el daño que les pudieron haber hecho. Para tener una idea de lo que estamos hablando, Israel, un alto mando israelí, insinuó que se podía haber tratado de una operación israelí planificada contra depósitos de combustibles para cohetes balísticos. Se estima que había perclorato de amonio para unos 250 cohetes de un alcance intermedio, lo que sería la causa de esa mega explosión que hubo. Y lo que de alguna manera inclina la balanza, porque algo raro acá pasó y que hubo un atentado, es que fueron en principio, según los informes de inteligencia, 4 explosiones simultáneas, lo cual descartaría que sea un hecho aislado, sino apuntaría más a un sabotaje de algún tipo. El costo de ese ataque para Irán se habla de aproximadamente 2.000 millones de dólares en pérdidas. O sea, es un golpe muy importante que está poniendo a prueba también la paciencia de los líderes iraníes. El ayatolá Khamenei ordenó una investigación profunda, pero muchos críticos dicen, bueno, ya ha pasado en otras oportunidades que ha habido ataques contra Irán, e inclusive acuérdense de la muerte del presidente Raisi,
en un accidente que muchos consideraron que no fue un accidente, sino en realidad un atentado. Y bueno, finalmente esto en qué terminó. Terminó en la nada porque las investigaciones terminaron siendo de compromiso y muchos sospechan que en realidad ajustada a las necesidades políticas de no ahondar presiones sobre los intereses del propio país. Y esto se da, como decíamos, bueno, en el medio de un contexto de presiones contra los modelos soberanistas, ¿no? Del globalismo residual contra el globalismo. La posibilidad de que actores globalistas utilicen este tipo de conflictos regionales o este tipo de acciones regionales para obstaculizar las agendas soberanistas, básicamente debería ser considerada como una hipótesis válida, ¿no? Esta explosión, además, coincidió con las conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, que mencionaba al principio de la charla, y esto, de alguna manera, demuestra la intención de quien hizo este ataque de intentar boicotear esas conversaciones, ¿no? O sea que el ataque en Bandar Abbas en realidad tiene varias dimensiones. Tiene implicaciones geopolíticas en el marco de tensiones entre globalistas y soberanistas, pero también muestra la posición de Israel como un actor interesado en ese ataque, en debilitar a Irán, y que además se atribuye este tipo de posiciones, dado que su posición hoy se ha debilitado con respecto a lo que era en el pasado. También hay que tener en cuenta en la cuestión geopolítica que este puerto es clave en el corredor de transporte norte-sur que ha impulsado Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia primero lo quiere como una alternativa a la ruta de la seda, segundo lo quiere como una alternativa si Rusia es bloqueada por la OTAN, para que haya un corredor terrestre que vaya precisamente desde Irán hacia el interior de Rusia y pudiendo eso extenderse luego hacia Medio Oriente. Entonces, para ese corredor invirtió, por ejemplo, en modernización de vías ferroviarias e infraestructura ferroviaria, 1.300 millones de dólares Rusia. Y el corredor va a pasar por Azerbaiyán, Irán y Rusia. Lo cual, bueno, le da un condimento adicional a aquellos que evidentemente no quieren darle la capacidad a Rusia, que le voltearon el Nord Stream y también ahora apuntan al otro corredor. O sea, están tratando de golpear económicamente a Rusia, sino también en otros órdenes políticos y demás. Y por último, voy a hacer algunas referencias al apagón masivo de ayer en España, Portugal, Andorra y partes de Francia, que dejó aproximadamente a 55 millones de personas sin electricidad. Sigue especulando sobre el origen y las razones del golpe, se especula y se mete cuestiones internas, mucho pase de facturas entre distintos políticos españoles, distintos intereses, ¿no? Las hipótesis van desde fallas técnicas hasta ciberataques, siguen en lo mismo que habíamos hablado los días anteriores, y hay alguno que ha dicho, che, y si se prestan atención a un pequeño detalle, Pedro Sánchez anduvo por China y Estados Unidos criticó muy fuerte esa posición y anunció además hace un tiempo atrás que estaban estudiando trasladar la base de Rota, una de las bases más importantes que tiene Estados Unidos en la región, hacia Marruecos, que es el gran aliado de Estados Unidos en la región y un enemigo de España. De esta manera lo que nosotros vemos es que se agrega un problema más.
Pudo haber sido un ciberataque, pero también pudo haber sido un ataque no solo generado por Rusia, como una hipótesis para mostrar su poder, como una advertencia, sino también por Estados Unidos, para mostrarle los límites a España y andar coqueteando con China sin ningún tipo de autorización. Pueden haber sido los británicos también que hayan hecho esto para generar confusión, y pueden ser todas las múltiples hipótesis que barajamos la otra vez: errores técnicos, la cuestión de las energías renovables que no son compatibles para ser usada a esta escala con esto y demás, ¿no? Entonces vemos como que esto también no lo podemos asegurar, pero este gran apagón por su magnitud y lo extraño en que se fue dando todo, podría ser colocado también como un factor de tensión geopolítica. Si seguimos viendo que se repiten este tipo de cuestiones, ha habido versiones donde ya se anunciaba que esto iba a pasar el 28 de abril con mucha precisión y demás, que presenta que hay ciertas sospechas sobre eso. Pero hay muchos interesados en que esto se haya podido desarrollar, que también podíamos incluir a Trump. Y en definitiva no deberíamos asombrarnos tanto, vuelvo a insistir, si Estados Unidos hizo volar el Nord Stream, y hoy me parece que todo el mundo más o menos lo está aceptando. Por último, decía Nikolai Patrushev, asesor presidencial de Putin, presidente de la Junta Marítima de Rusia, hizo otra declaración que también por ahí podríamos sumarla a este collar de tensiones en esto que hablamos de guerra híbrida, de globalismo contra el mundo multipolar. Según Patrushev, hay un aumento constante de actividad militar en la OTAN, en los mares del Báltico y en el Mar Norte, en el Atlántico Norte y en la región Asia-Pacífico. Los países occidentales han ampliado la práctica de tomar medidas deliberadas para establecer el bloqueo naval e intentos de inspeccionar bancos en aguas internacionales, cometiendo actos de sabotaje y terrorismo. Entonces, vemos cómo Rusia empieza a denunciar también que hay como una acción híbrida, porque no es una acción abierta de bloqueo en el Báltico, que es una zona muy importante para Rusia y que es lo que los estrategas militares rusos siempre identifican también como una zona de un hipotético enfrentamiento con la OTAN. Dado que ahí a orillas del Báltico prácticamente está San Petersburgo y no está demasiado lejos Moscú. Entonces, para Rusia es una zona absolutamente vital, y la OTAN, con la incorporación de Finlandia, Suecia, ha ido haciendo una especie de lago propio del Báltico, amenazando aislar regiones como Kaliningrado, y Rusia, algunos consideran que la única forma que tiene para poder enfrentar esta presión sería derrotar completamente a Ucrania y equilibrar el balance de fuerzas con la proyección hacia el Báltico. Bueno, no podemos saber exactamente qué, pero bueno, algo está pasando. Entonces tenemos 3, 4 puntos calientes, muy calientes, que aparecieron de golpe en el tablero, que no los teníamos tan presentes, porque sí estaba lo de Irán, pero no con un ataque de esa manera. Lo de la India y Cachemira no estaba en los radares de nadie. La cuestión del Báltico se aceleró, y lo de España es una sorpresa. Entonces, ¿están los globalistas consiguiendo arrastrar a Trump a la guerra? ¿Lo están tratando de meter en una opción donde no hay soluciones válidas? Trump negó que la guerra de Ucrania sea una guerra propia, dijo: esta es una guerra de Biden, no es mi guerra, y quiso salir adelante rápidamente, despreciando lo que pasó, pero Trump, desde una actitud a veces por ahí un poco arrogante y frívola que lo caracteriza, cayó en la trampa de Zelensky, según opinan algunos medios rusos. El canal de Telegram Legitimate
dijo que Trump cometió el error evidente de volver a acercar al jefe del régimen, Zelensky. Los rusos no lo llaman como presidente porque desconocen que hoy tenga esa autoridad, dado que su mandato ha vencido. Produjo un acercamiento después del enfrentamiento ese público en la Casa Blanca, el día que discutieron abiertamente con la prensa. Trump lo reincorpora al precio político, pero esto le dio una carta de triunfo, dice, a sus oponentes globalistas, que ahora tienen la garantía de convertirse en víctima de Trump. En realidad, ellos dicen que es un juego peligroso para Trump, que todos aquellos que alguna vez le dieron a mano a Zelensky terminaron mal, debido a situaciones políticas derivadas de esa acción o el descontexto de su propia ciudadanía. Y citan como ejemplo a Olaf Scholz, que perdió las elecciones, a Mario Draghi, a los primeros ministros Boris Johnson y Rishi Sunak, y así también al ex primer ministro Shinzo Abe de Japón, y otros más que, bueno, sería largo detallar. En Europa del Este cayeron unos cuantos también. Entonces, lo que parecía y muchos daban como un hecho, como que la paz llegaba, bueno, parece que se ha ido complicando nuevamente. Todo va a depender de lo que haga Trump, pero en realidad el globalismo ahora está presentando un juego en el cual es el que los rusos dicen que cayó en la trampa Trump, desestimando la crisis ucraniana y echándole la culpa a Trump de ser quien en realidad traicionó a Kiev, y que si no hubiese sido por eso y hubiese entregado las armas y el dinero como anteriormente había hecho Biden, la situación de Ucrania sería otra y hubiese podido derrotar a Moscú. Obviamente esto es una hipótesis absolutamente descabellada, pero eso es lo que están tratando de utilizar en contra de Trump. Y también ellos plantean que Trump debió conformarse con medidas a medias y no ejerció, que se equivocó al conformarse con medidas a medias, y que no ejerció presión suficiente sobre Zelensky, olvidándose que era un personaje que califican como tóxico, incluso sin la influencia y el estímulo de sus enemigos europeos, ¿no? Los analistas rusos creen que es necesario no darle tregua a Zelensky en Moscú y debe presionar más Rusia sobre ello. El jefe de la Casa Blanca, termina por concluir, tiene demasiada confianza en sí mismo y ahora va a pagar un gran costo por estos problemas que se han generado, y anticipan que Trump y Zelensky pueden terminar sus carreras juntos. Tal vez un poco exagerada esta situación o no, pero bueno, la cosa que se complica, se complica. Rusia reconoció oficialmente y agradeció la presencia, por ejemplo, de tropas coreanas en el norte, pero ahora se está hablando que las tropas coreanas ya podrían ser entre 200.000 y 250.000, y que podían aparecer en cualquier teatro de operaciones en Rusia, o no, o Rusia las podía utilizar en reserva para tener posiciones de defensa, para hacer tareas auxiliares, para la vigilancia, para el desminado, y liberar tropas propias que le permitan terminar de volcar la balanza a su favor. ¿Por qué pasa esto? Porque aparentemente algunos hablan ya de un plan B de Putin, ¿no? Una de las advertencias sería, bueno, que si en el Lviv es la ciudad más occidental, podríamos decir más pro-occidental, y que los ucranianos se han hecho fuertes en el oeste de Ucrania, se acantonan soldados franceses, bueno,
los rusos están diciendo, bueno, van a tener que verse las caras con los norcoreanos que están en Gerson, y que los especialistas británicos e instructores franceses difícilmente tengan ganas de enfrentarse con los combatientes de Kim Jong-un. De esta manera, ellos creen que van a poner a prueba la voluntad de Macron y de Starmer de meterse realmente a combatir en esa guerra, y si lo deciden hacer, entrar en la guerra, arrastrar consigo al resto de los países de la OTAN, que deberán decidir si quieren luchar ya no solo contra el ejército ruso, sino que empiezan a aparecer otros aliados y que Rusia no está sola. Esto se da paralelamente mientras los rusos anuncian que tomaron la aldea de Belovodi en la región de Sumy. Finalmente parece que Rusia ha decidido avanzar sobre Sumy. Vamos a ver si esto se conserva, se confirma esta noticia. Y si avanzan sobre la región de Sumy, empieza a tomar cuerpo ese plan B que mencionaba antes, que algunos rusos empiezan a decir, que es que básicamente, si Trump se cansa de las negociaciones, Putin está en una posición parecida. No porque se esté cansando de las negociaciones, pero porque en Occidente muchos interpretan como que Trump se cansaría de las negociaciones y dejaría de actuar como mediador, y entonces básicamente iba a poner todo el apoyo a favor de Ucrania. Y acá me parece que esa interpretación es bastante equivocada. Trump puede cansarse de las negociaciones, darse media vuelta e irse, y si ve que hay 250.000 soldados coreanos y Rusia realmente tiene ese plan en funcionamiento, que sería básicamente tomar Odessa, tomar el norte de Kiev, básicamente controlar toda Ucrania, ir sobre Kiev, y hacerlo esto en un plazo entre 45 y 60 días, con una ofensiva ahora de verdad y no aletargada como ha hecho Rusia hasta ahora. Bueno, esto podía ser un motivo más que suficiente para que Trump busque una excusa, se vaya y le deje el problema a los europeos. Bueno, vamos a ver, mientras tanto, mientras se sigue negociando, parece que ha emergido una forma de respuesta del globalismo, que es la que analizamos hoy: activación de guerras híbridas, sabotajes energéticos, conflictos regionales reanimados y operaciones psicológicas para utilizar un poder blando hacia un poder sistémico encubierto que no necesite ocupar físicamente territorios para dominar, sino que neutralice actores soberanistas, fragmentando regiones claves y ralentizando cualquier intento de reorganización multipolar. El globalismo entonces ya no opera a través de tratados y organismos, sino a través de un caos colectivo, y esto es una de las cosas a destacar. Guerras proxy como las de Ucrania, Gaza, el Mar Rojo y otras en curso pueden canalizar recursos, generar dependencia militar y evitar la consolidación de polos soberanos. Los conflictos reactivados como la India, Pakistán, Irán, Israel, los Balcanes, impiden la realización de una estabilidad regional, que es una condición indispensable para un desarrollo autónomo. Y las operaciones de sabotaje, como pueden ser apagones masivos, ciberataques, disrupciones logísticas, no se orientan a destruir, sino a debilitar y desmoralizar gobiernos no aliados. El manejo de narrativas en medios, redes y ONG se desplaza del campo de batalla a la percepción pública para que estas acciones sean consideradas necesarias o espontáneas. El objetivo entonces no es conquistar, sino impedir que el mundo pase de un orden unipolar a uno multipolar. O sea, no es una estrategia de obstaculización, como había dicho al principio. La primera estrategia es impedir la emergencia de potencias soberanas, como es el caso de Rusia, de la India y de las propias Estados Unidos, del propio Estados Unidos de Trump, que cuestionen la arquitectura global heredada tras la Guerra Fría. Y esa es la clave final de todo lo que estamos viendo. Entonces hoy estamos viendo lo que se conoce como una guerra de cuarta generación. Instituciones tradicionales que se usan como armas políticas, la Corte Penal Internacional, el FMI, la OMC, etcétera, etcétera,
la tecnología que se convierte en campo de batalla, como la inteligencia artificial, la energía, los datos, y las sociedades terminan siendo blanco de un desgaste perceptivo. En síntesis, estamos ante un nuevo tipo de guerra globalista, invisible, persistente y psicológica, donde el enemigo real no es un país, sino en realidad es un proyecto que busque, cualquiera, que busque soberanía, orden o civilización fuera del marco impuesto por el globalismo al fin de la Segunda Guerra Mundial y ratificado con la caída de la Unión Soviética.